Bueno, hermanas, aprovechando que las veo aquí casi a todas, ¿quién tuvo la oportunidad de leer estas dos mentiras que vamos a ver el día de hoy? Ahí levante su manita o pongan una reacción, no sé, ¿quién tuvo la oportunidad de leerlo? Gracias, Efsiba. La verdad, yo no sé si no tienen el libro, hermanas, pídanlo. Ahí se los podemos mandar. Gracias, Ingrid, Pelcar, Perla. Eh, Podemos volverlo a mandar ahí a mujeres para que usted lo tenga ya a la mano y lo pueda estar leyendo. En verdad son de mucha bendición lo que hemos estado viendo. Y en esta semana y la próxima vamos a estar viendo el capítulo 4. Si usted se da cuenta que si no es bueno, si no es muy hábil en la lectura, se le va a hacer bien cortito porque no lo estamos viendo todo un capítulo por semana. Y realmente estamos dosificándolo para poder exprimirle el estudio. Entonces yo les invito si no lo han leído, no pierdan la oportunidad de leerlo. Y todavía para la próxima semana, pues si no lo pudieron leer en esta semana, lo que correspondía hoy, pueden leerlo y para la próxima semana también. Vamos a estar viendo acerca de las mentiras acerca del pecado. Y realmente, ahorita voy a compartir, pero me quiero enfocar, ¿por qué les preguntaba de la lectura? Si ustedes se fijan al principio de la lectura, viene ahí como que una media historia de acerca de lo que pasó en el huerto del Edén. Y me gustaría poder leerla para aquellas que no lo han leído, para aquellas que no tienen el libro a la mano. Quiero leerlo, está muy corto, porque todo se va enlazando a lo que pasó desde un principio en el Edén con Adán y Eva. Algo que veíamos en la introducción es que el pecado no inició ahorita ni ayer, sino desde la desobediencia de Eva y de Adán. Entonces, déjenme, les voy a leer. Dice, ya pasaron 6 meses desde que salimos de Edén. Desearía olvidar todo eso. Adán todavía me culpa por lo que sucedió. Sé que no debí escuchar a la serpiente. Claro que él estaba justo ahí conmigo. ¿Por qué no hizo algo? Además, él también comió del fruto. Debo admitir que en ese momento el asunto no parecía tan grave. Ahora, en cambio, siento esa culpa que me atormenta. ¿Cómo pude cometer algo semejante contra Dios después de todo lo que Él hizo por nosotros? ¿Podremos algún día gozar la misma relación que teníamos antes? Cada vez que intento hablarle, siento como si entre nosotros hubiera un gran muro. Algo que jamás contemplé es lo difícil que resulta obedecer a Dios después de comer del fruto. Por ejemplo, hasta ese día, cada vez que tenía hambre comía, y si me sentía satisfecha, dejaba de comer. Ahora siento un deseo irrefrenable de comer, y una vez que comienzo no puedo detenerme, aunque sé que está mal. Eso es lo único que soy incapaz de controlar no es lo único que soy capaz de controlar en mi vida. Mi lengua me pone en aprietos, en especial en días como ayer. Era aquel momento del mes y no me sentía muy bien. Me di cuenta de que reñía con Adán por cualquier tontería. Detesto cada vez que actúo así. No me agrada sentirme malhumorada ni tensa. Con todo, algunas veces siento que soy incapaz de evitarlo. Y cuando leía yo esta historia, hermanas, me acordé yo creo que nos identificamos en ciertos puntos con esto, no porque no porque hayamos vivido en el Edén, sino por el hecho de, por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han tenido tanta hambre que comen y comen y comen y comen, no se sacian? Yo sí. Y déjenme les cuento que hace tiempo les contaba de cuando estuvimos pasando por la enfermedad del COVID, como que hubo un punto donde te recuperas y quieres comer todo. Entonces yo malamente veía recetas. O sea, si tenía hambre, me daba más hambre y quería comer y comer y comer y comer. No lo comía,
Pero llegó un punto en que yo dije, Dios, esto no está bien. No estoy bien porque siento que estoy en ansiedad. Quiero estar comiendo y no me sacia la comida. Y luego el otro punto, pues yo creo que normalmente una vez al mes nos sentimos malhumoradas hormonalmente. ¿Por qué? Porque pues es natural de la mujer, incluso aquellas personas que pues ahorita ya no están en ese proceso, pero ya están en otra etapa, también nos pasa. Bueno, también les pasa. A mí todavía no llego yo a ese momento. Pero bueno, les quise leer esta historia, hermanas, porque la verdad me pareció muy interesante cómo la escritora va desglosando esta historia por etapas y por lo que vamos a estar viendo. Y hoy vamos a empezar a ver mentiras acerca del pecado. Y déjenme compartirles la presentación. Si ahí la pueden ver, vamos a comenzar. Mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Y la primera mentira que vamos a ver el día de hoy va a ser, puedo pecar y quedar impune. Y me gustaría que ustedes participaran. ¿Ustedes qué piensan? No, sin ver todavía lo que ya puse ahí, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Hay algún pecado que pueden cometer y que puedan quedar impune? Que digan, hombre, ya la libré. ¿Ustedes qué piensan? Y en verdad quiero escuchar por lo menos a dos personas que digan, yo pienso que este pecado no me va a hacer algo. No sé, algo. Ay, quiero que le piensen ahí tantito y que me respondan. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Yo creo que cuando hablamos de alguien, ¿no? A ver, ¿cómo qué, Marce? Pues cuando en vez de señalamos en lo que estuvo mal, pero como que a veces nos pasamos de señalar y ya nos estamos juzgando, ¿no? Entonces creemos que no va a haber algún efecto porque realmente esa persona está mal. Ah, bueno, así pensamos, Y ¿no? no va a haber algún efecto en nosotros, porque pues, nosotros no cometimos el error. Gracias. ¿Quién dijo yo ahorita? Escuché una vocecita ahí. A ver. Bueno, creo que a veces cuando no ayudas a quien lo necesita también, porque muchas veces piensas o pensamos que, bueno, como decir, no me está perjudicando a mí, no le estoy haciendo ningún mal, pero estoy viendo que necesita ayuda mía y no lo hacemos, ¿verdad? También mencionaba en el libro que incluso hasta estar viendo telenovelas y todo ese tipo de cosas, al final de cuentas no nos hace, estamos pecando porque estamos viendo cosas que no nos hacen bien a nuestra vida, ¿verdad? Pues por más pequeño que sea o más insignificante que nosotros pensemos que es pecado, al final de cuentas. Gracias, Ingrid. Y sí es cierto. Dos acciones. Tres acciones. Ahorita se mencionaron tres acciones. Una, juzgar. Dos, no ayudar. Tres, ver cosas más, ver algo más o saciarnos en lo que estamos viendo. Como ahorita lo mencionaba Ingrid. Y déjenme decirles que cuando estaba leyendo, pues, ¿qué es lo que ha hecho? Lo veíamos al principio en la introducción de todo lo que Satanás nos ofrece y todo lo que en realidad es. Y ahí viene en el libro y lo subrayé, dice, Satanás disfraza el pecado, pero realmente el pecado no cambia su esencia natural. El pecado es pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo nos hace creer que nuestro pecado no va a ser juzgado, que nuestro pecado pues no va a ser que cosechemos lo que sembramos, no va a ser que nosotros podemos elegir y no habrá consecuencias futuras y podemos jugar con fuego sin quemarme. Sí, perdón, es que aquí estaba Ezequiel. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que Satanás sembró duda en la mujer y la hizo dudar
de la bondad del Señor, solamente diciéndole, ¿a poco dijo que que ibas a morir? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que pues la mujer tomó su derecho de controlar su propia vida. Entonces, ahorita mencionábamos 3 tipos de pecados, pero hay infinidad de pecados que podemos cometer y que aún así podemos pensar de que puedo pecar y quedar impune. Simplemente el hecho de que yo le diga a mi hija, un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, no sé, no hizo la tarea y que le diga, ¿sabes qué? Pues mañana que te conectes a la maestra, pues le dices que, no sé, se te perdió el libro, que no pudiste o que no tuvimos internet. El hecho de sembrar ese pecado de la mentira, nosotros podemos decir, al cabo no pasa nada, es justificable, no estuvimos en casa, esto y lo otro, y todavía, como decíamos al principio, nos creemos el pecado y lo actuamos. Entonces, y todavía pensamos de que ese pecado no va a ser juzgado, no va a traer consecuencias futuras y puedo seguirlo haciendo y no me voy a quemar. Pero es mentira. Hemos estado viviendo engañadas y minimizando ciertos pecados y maximizando otros pecados que a lo mejor a la luz dicen, hoy, esto sí que es grave, ¿no? A decir una mentira o no ayudar. Pero debemos de tener en cuenta que el pecado es pecado. No hay más grande ni más pequeño. Es pecado. Así, dime. Algo que me gustaría compartir ahí también, algo que pensamos que no nos va a pasar nada es con lo que pensamos, con lo que no sale de nuestra cabeza o con lo que decimos en voz bajita, al cabo que nadie me escuchó. Pero al final de cuentas, pues el Señor conoce nuestros pensamientos y conoce lo que hay en nuestro corazón. Entonces, a veces pensamos que porque no lo hicimos, solamente lo pensamos, no es pecado. Así es. Gracias. Hermanas, si alguien quiere participar, hable. Yo no las puedo ver porque si las veo ustedes no puedo ver la presentación, pero participen, en verdad. Gracias, Epsiba, y sí es cierto. El pensamiento simplemente con el pensarlo, dice en el libro, decidimos pecar porque en el fondo nos decimos la mentira a nosotras mismas. Y ahorita que hablaba Epsiba, voy a enlazar 2 cosas. Uno, lo que nos compartía ahorita Ingrid acerca de estar viendo novelas románticas, y ahorita lo voy a enlazar con lo que dice Epsiba. ¿Cuántas de nosotros no hemos estado viendo o llegaron a ver algún programa y que dijeran, ¡ay, qué bonito! Imagínate una historia así, esto y lo otro. Y a lo mejor estás casada y estás haciendo a un lado a tu esposo. O a lo mejor estás en a lo mejor estás pasando ese momento en el cual tú, no sé, eres soltera y estás deseando algo más que viste en la pantalla. No lo expresas, no lo actúas, pero lo estás pensando. Y eso es pecado también. Entonces, ¿puedo pecar y quedar impune? Déjeme decir que si decidimos pecar es porque, ahorita lo mencionaba, desde el fondo nosotros hemos creído esa mentira que Satanás nos ha sembrado. Pero déjame decirte una cosa, quiero que recuerdes, si tienes ahí tu libreta, anótalo, anota esto, que es, yo lo vi y yo dije, y en alguna parte del capítulo menciona la escritora que es bueno anotarlo, y ahorita les voy a compartir ciertos pasajes y es bueno anotarlo y traerlo en nuestra bolsa o en nuestra Biblia, en nuestra cartera y recordarlo constantemente. Y cada vez que tu mente te lleve a tener algún pensamiento que no sea de parte de Dios, es bueno acudir a ello y recordar que también eso es que estamos pecando. Y dice aquí que
Lo que Dios llama pecado para Satanás es divertido, seguro, inocente, deseable, insignificante, derecho, nuestro derecho legítimo y es inevitable. Me quedo con la palabra deseable. ¿Cuántas veces de nosotros no deseamos lo prohibido, como lo deseó Eva? Y yo aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero compartirles algo. Yo crecí en un hogar cristiano. Para los que no saben, mi papá es pastor. Él empezó a pastorear una iglesia. Dios lo llamó a pastorear cuando yo tenía alrededor de 5 o 6 años. Entonces, pues prácticamente la mayor parte de mi niñez, bueno, no de mi niñez, pero las cosas que uno recuerda más, las vivía ahí en ese lugar. Era un lugar chiquito, era un pueblo, es un pueblo. En aquel entonces había entre 2,000, 3,000 personas, 3,000 habitantes aproximadamente. Y yo crecí ahí y yo veía cómo se trabajaba con la gente y cómo la gente venía a una conversión, venía a ser creyente y conocía de la palabra y veías un cambio. Si era una persona que tomaba, pues ya no tomaba y cambiaba su actitud y cambiaban muchas cosas, ¿no? Dios me permitió ver matrimonios restaurados, matrimonios que pensaban que estaban divorciados y resulta que no, por alguna otra razón, y sabemos que era Dios, tenía algo preparado para esos matrimonios. Dios me permitió ver gente que jamás ibas a ver a una iglesia y estaba ahí. Y yo crecí y en mi adolescencia, con una mentalidad inmadura, yo decía, pues puedo pecar y al rato Dios me perdona, no pasa nada. Pero también pensaba y decía, no, es que para vivir así como que una relación, una comunión con Dios, pues necesito como que vivir un pasado así fuerte como lo vivieron aquellas personas y luego ya después que Dios me perdone y yo tener un cambio y que ahora sí se vea un cambio. Y a lo mejor te puedes reír, pero quiero que veas la mentalidad que yo tenía en mi adolescencia. ¿Y por qué lo hago? Porque yo estaba menospreciando la gracia, estaba menospreciando el perdón, estaba menospreciando el amor que Cristo tenía por mí. Hace tiempo se los comentaba estos a los adolescentes y les decía, muchas veces tenemos esos pensamientos. Y dije esa mentira, pues ahorita llego a la casa, me hinco, pido perdón a Dios y ya, todo arreglado. Pero no se trata de eso. No se trata de abusar de la gracia y del perdón. Yo vivía pensando en esa manera y vivía creyendo que necesitaba yo vivir una vida fuera de una iglesia, a lo mejor tener fiestas, tomar, hacer tantas cosas como para ver ese cambio y no sabía, no, porque, ¿saben qué? Era tan incrédula al cambio que Dios podía hacer en mí. Pasó el tiempo y ya en mi juventud, alrededor de los 18, 20 años, fui confrontada por parte de Dios. Hubo ese tiempo, yo creo que fue un año del desierto en mi vida, donde me sentía sola, me sentía abandonada por cosas que yo había hecho y que habían estado mal en una relación pasada. Y en ese tiempo yo decía, pues yo estoy mal. Pero ahorita veíamos en la historia y leía estas preguntas de que ¿podremos algún día gozar la misma relación que teníamos antes con Cristo? Y yo me hacía esa pregunta, ¿algún día esto va a cambiar? ¿Esto va a pasar?
Y, y para mí todo lo que yo había vivido en mi adolescencia fue deseable. Fue el hecho de, ahorita lo decíamos, el hecho de pensarlo, de creerlo, de vivirlo. Y déjame decirte que sí, nuestro pecado trae consecuencias. Y quiero que anotes estos pasajes, que le tomes una foto, que hagas algo, pero que veas estos pasajes. ¿Sabes por qué? Porque esas consecuencias yo las viví en mi juventud. Mi pecado me robó el gozo. Mi pecado destruyó la confianza. Me hizo sentir culpable, inmerecedora de estar con Cristo, de caminar con Cristo. Me sometió a un dominio de Satanás. Me apega el Espíritu de Dios. Me llegó a producir daños físicos. Me causó dolor. Me entristeció el corazón y el corazón de Dios lo entristeció. Y ¿sabes qué? También abrió la puerta para otros pecados, rompió la comunión con el Señor, me dio temor y me esclavizó. Yo estuve viviendo todo eso. Y sí, podemos decir el no ayudar a alguien o el tener este pensamiento o el juzgar a alguien no trae consecuencias. Pues déjame decirte que sí, porque yo no sé si te ha pasado que en alguna de las pláticas, como lo mencionaba ahorita mi hermana, de que uno empieza a decir que esto no de la persona que cometió aquel error y se llega al punto de estar juzgando te lo acabas a esa persona, lo devoras. Entonces, yo no sé si te ha pasado que lo vives y te sientes culpable. Yo sí lo he vivido. Y en una ocasión tuve que pedir perdón. Y tuve que reconocer que yo lo que había dicho y hecho había estado mal. Hermana, sí trae consecuencias. ¿Puedo pecar y quedar impune? No. Sí trae consecuencias. Siguiente mentira. En realidad, mi pecado no es tan malo. Antes de seguir con esa mentira, quiero compartirles lo que dice aquí en el libro. Dice, el pecado es peligroso y destructivo y conduce a la muerte. Cosecharemos lo que sembramos. Cada elección que hacemos en el presente traerá consecuencias futuras. Tarde o temprano, las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzarán. El pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Y eso lo podemos ver en Santiago 1:15. Hermanas, escuchen con claridad, el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Nosotros venimos de la muerte porque Cristo cuando vino a nosotros nos dio vida. Y cada vez que nosotros pecamos, hay muerte y necesitamos a Cristo. Siguiente pecado, en realidad mi pecado no es tan malo. Y quiero que busquen ahí primero los Corintios 6, del 9 al 10, ahí lo tengo, está aquí en la diapositiva, pero me gustaría que lo buscaran y si tienen ahí alguna otra versión que me hicieran el favor de leerla, no sé, alguien que lo tenga ya a la mano, que me pueda ayudar. Lo tengo en nueva traducción viviente. Gracias, Epsi. 9 al 11, ¿verdad? Sí. Sí. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual
o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias. Fíjese lo que dice aquí. Y yo creo que ahorita la versión que leía Epsiba está muy clara. Ni los fornicarios, ni los idólatras, etcétera, que dice, heredarán el reino de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y que dicen, ay, mi pecado no es tan malo, yo he hecho una mentirita, pero aquel, no, hombre, aquel se metió a la casa a robar. Y comparamos. Y ahorita lo comentaba, el pecado es pecado. Para Cristo no hay pecado más grande, ni hay pecado pequeño, ni hay mentiras piadosas. No las hay. Simplemente es pecado. Todo lo que no viene de Dios y todo lo que no glorifica a Dios, todo lo que no honra a Dios, es pecado. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado comparar su pecado con otro, pero cuando nosotros pecamos es porque hemos decidido hacerlo. Ahorita veíamos hace rato, lo pensamos y lo actuamos. Y déjame decirte que cada vez que elegimos hacer nuestra voluntad en vez de hacer la del Señor, nos rebelamos contra Dios y el Rey del universo. Hermana, si tú estás en tu casa, sentada viendo la tele y dices, quiero seguir viendo la tele, no he leído la palabra, pero ando muy cansada y quiero seguir viendo la tele, déjame decirte que estás pecando, porque no estás haciendo la voluntad del Señor. Estás haciendo tu voluntad, le estás diciendo aquí, le estás diciendo a Dios, aquí se hace lo que yo digo. Y si ahorita estoy cansada, y si ahorita estoy agotada, y si ahorita estoy estresada por el trabajo, necesito distraerme, no tengo tiempo para leer la palabra, ni mucho menos para orar, te estás rebelando contra el Señor. Todo lo que hagas que no glorifique a Dios, que no honre al Señor, dice su palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y sí te creó a ti y a mí, pero dice la palabra que nos creó a imagen y semejanza. Hemos sido creados para glorificarlo, para reflejar su imagen y semejanza. Y déjame decirte que viendo la televisión o acostada o haciendo otras cosas, no reflejas la imagen y semejanza de Cristo. Si no le inviertes a la palabra, si no oras. Me gustó mucho aquí una pequeña anécdota que cuenta la escritora. Dice, se los voy a leer por lo que viene aquí en las diapositivas. Dice, Roberto y yo, o sea, su esposo y Nancy, vivimos en una casa que tiene fachada blanca, o por lo menos eso parece la mayor parte del año. Sin embargo, cuando cae la nieve en invierno, mi casa parece de repente sucia y amarilla. O sea, uno puede ver y decir, ay, mira, qué blanco, ¿no? Pero lo comparas con algo blanco puro y dices, pues no está blanco. No sé si a ustedes les ha pasado de repente ahí ver o en su misma ropa que va cambiando ahí un poco de color y uno le empieza a tallar y a lavar más para que se vuelva a ver limpia, ¿no? Pero déjame decirte que lo que parece limpio, en la realidad, a la luz de la santidad de Cristo, simplemente no está limpio, no es puro. Solamente Cristo es quien puede limpiar nuestra vida.
y limpiarnos del pecado. Y quiero terminar con, lo dejé para el último, aquí hay, nos comparten en Eclesiastés, en su palabra, Eclesiastés 8:12. Sí, y me gustaría que una hermana me buscara ese pasaje, ese versículo, Eclesiastés 8:12, y otra hermana que me busque Eclesiastés 12 y lea del 13 al 14. Vamos a leer esas dos citas bíblicas. Eclesiastés, ¿qué es? Eclesiastés 8, versículo 12. Ok, lo tengo, ¿lo leo? Así es. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Gracias. Eclesiastés, si tienes ahí el otro, Eclesiastés 12, 13 y 14. Yo lo tengo, Eunice. Leo, ándale, hazme el favor de leerlo, por favor. Sí. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gracias, Leo. Fíjense que Salomón, perdón, esto fue lo que declaró después de haber disfrutado de placeres. Y al final dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. El Señor, lo podemos aquí ver en 2 de Pedro 3:9, dice que el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú estás viviendo en este momento en pecado, tienes la oportunidad de acudir a Cristo. Dios nos está ofreciendo que acudamos a Él y que pidamos perdón. En mi tiempo de juventud, cuando viví todo ese desierto, yo sabía que el dolor tan grande que yo sentía, la ausencia de una persona, tal vez esa ausencia de tiempo, de estar de llegar a tener una relación con alguien, iba a venir alguien, ¿no? Pero el vacío tan grande que yo sentía porque no estaba caminando con Cristo, nada lo iba a suplir. Ni lo iba a suplir la televisión, no lo iba a suplir una persona, no lo iban a suplir amistades, no lo iba a suplir un programa de televisión. Aunque existan programas y películas bonitas, románticas, deseables, etcétera, es solamente una película. Nada va a llenar el vacío tan grande que deja el pecado en nuestra vida como Cristo. Cristo vino a morir por nosotros y vino a ofrecernos perdón, vino a limpiarnos. Nos está dando esta oportunidad de acudir a Él y de arrepentirnos. Yo no sé si tú ahorita estás pasando un proceso de lucha con un pecado. Pero vimos dos cosas muy importantes. Uno, que no vamos a quedar impunes. Y dos, que el pecado más insignificante sí va a traer consecuencias. Déjame compartirte este canto y después de este canto, yo quiero que cierres tus ojos. Quiero que medites, escuches el canto y si anotaste estas citas, que escojas una, la cual si la estás viviendo, una que te haya llamado la atención y lo leas. Dice la palabra de Dios.
¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios, intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos porque a través de tu palabra, Señor, podemos tener esa seguridad de que nada nos puede separar de ti. Y aún, Señor, si hemos estado viviendo en pecado, tú has enviado a tu Hijo, Señor, y a morir por nosotros. Y es el medio por el cual nosotros podemos acercarnos a ti. Tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Al contrario, Señor, tú nos escuchas. Y confiamos, Señor, en que aún el momento en que nosotros estemos pasando, aún las mentiras que hemos estado creyendo, el hecho de pensar que nuestras acciones no van a traer consecuencias o que nuestros pecados no han sido tan graves, Señor. Yo te pido, Señor, que traigas a nosotros arrepentimiento, que traigas el deseo, Señor, de acercarnos a ti y de probar, Señor, de probar esa bondad y esa gracia que viene de ti. Permítenos, Señor, poder disfrutar, Señor, de la comunión contigo. Y cada vez, Señor, que estemos haciendo cosas que no edifican nuestra vida, Señor, que tu Espíritu venga a nosotros y traiga a nuestra mente la palabra y el deseo de buscarte en oración. Que permita, Señor, que nosotros podamos glorificarte, honrarte con nuestra vida. Señor, permítenos ser mujeres que prediquen tu palabra y que reflejen, Señor, tu imagen y tu semejanza. No permitas que cometamos los mismos errores que hemos cometido, sino que cambiemos nuestra manera de pensar, Señor, conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por esta lección. Gracias, Señor, por permitirnos conocer que aún a pesar de las consecuencias que puede haber en nuestro pecado, si acudimos a ti, Señor, con arrepentimiento, tú nos justificas. Bendícenos, Señor, y permítenos cambiar, Señor. Gracias por esta clase, Señor, por esta lección que hemos estado con mis hermanas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, hermanas. Que el Señor les bendiga. Te dejo el lugar, Marcel.